la guerra en Ucrania corre hacia su tercer año, empezó a correr hacia su tercer año. Un conflicto que en principio nadie esperó que tuviera esa duración. Quien lo ha ejecutado no esperaba que iba a ser una guerra larga. Esperaba que iba a ser una guerra larga. Pero la guerra ha sido larga, cumplió ya sus 2 años. La guerra en Ucrania, en estos momentos, no hay una salida posible porque en la actual situación del orden político y económico internacional, no hay otra cosa que convenga más a que el estancamiento de la guerra en Ucrania. Mientras tanto, los ucranianos, los rusos también, pues ponen la peor parte porque son los que están poniendo los muertos en este conflicto. Al analizarlo, pues hay que tomar en cuenta distintas aristas. Antes de que se llevara a cabo la guerra, antes que se materializara la invasión a Ucrania, pues desde luego que establecimos una posición de condena, de repudio a una acción de esa naturaleza. Pero después la guerra se ha desarrollado. Entonces, cuando la guerra se desarrollan, he citado varias veces a Immanuel Kant, que dice lo siguiente, en un manual sobre en su manual sobre la paz perpetua, Immanuel Kant dice lo siguiente: en la guerra, ninguna de las dos partes puede ser declarada enemigo injusto, sino que el resultado entre ambas partes decide de qué lado está el derecho. Es decir, es el resultado de la guerra lo que va a decidir de qué lado está el derecho, de acuerdo con esta concepción de Kant. Los que hacemos opinión, los que analizamos los acontecimientos, estamos en una poltrona distinta a las que ejecutan los hechos. Nos cabe la advertencia que hacía Catalina la Grande, en una carta que le envió al enciclopedista, a Diderot, una carta que le envió a Diderot. Catalina la Grande decía lo siguiente: vosotros, los filósofos, sois hombres afortunados. Escribid en el papel y el papel lo soporta todo. Yo, desdichada emperatriz como soy, escribo en las delicadas pieles de los seres vivos. Eso nos cabe a todos, lo que, digamos, construimos a través de las palabras, o analizamos los acontecimientos, pero que no somos los que estamos en el terreno de la acción. Entonces, ella tiene mucho que ver con esta concesión que llevó a Putin a esta acción, porque fue ella la que dijo: no me hablen de otra forma de defender mi territorio que no sea la de expandirlo. Rusia, según Catalina la Grande,
no tenía otra forma de defensa por su composición geográfica que la de la expansión de su territorio. Sabemos que no había ya desde el Tratado de Budapest de 1994 una amenaza como tal nuclear, pero sí un incremento de las acciones y del cerco de OTAN que sirvieron a Vladimir Putin como pretexto para lanzar esta acción, que además de los objetivos que busca en Ucrania, tiene otros objetivos. Tiene otros objetivos. Porque esto se dirige, lo vemos fundamentalmente dirigido a Estados Unidos. Lo vemos fundamentalmente dirigido a Estados Unidos y a Europa. Pero esto también tiene un mensaje para China. Esto tiene un mensaje para China que viene emergiendo como una potencia euroasiática sin rival. En ese contexto, Rusia era solo parte de la geografía. Rusia también se ha sentido en la necesidad de actuar, de imponerse con unos hechos, porque no es solo parte de la geografía en el rediseño de una llamada nueva ruta de la seda. Eso es el mensaje que tiene que ver frente a los chinos, que digamos que es sucedáneo, porque el principal mensaje está dirigido a Estados Unidos y a Europa. ¿Por qué la guerra se ha extendido? ¿Por qué la guerra no tiene fin? Porque no es una guerra entre Rusia y Ucrania. Es una guerra que se está dando en territorio ucraniano, pero ahí se enfrenta Rusia con la alianza Estados Unidos-Europea, por lo menos en recursos. Y esos recursos están en capacidad de mantener ese conflicto estancado. Estancado. Ahora, ¿por qué estancado el conflicto? Bueno, tal vez esperando que ocurra lo que históricamente ha ocurrido siempre. Rusia no ha salido bien parada de las guerras cortas que se le hacen largas. Nunca ha salido bien parada de esas guerras cortas que ha iniciado con la finalidad de terminarla en poco tiempo y salir bien parada. Esta sería la cuarta guerra corta que declara Rusia, que se le ha declarado una guerra larga. La primera es la de la guerra contra Japón. Esa guerra para Rusia era una guerra de corta duración. Y esa guerra tuvo una prolongación, generó unos niveles de hastío y de cansancio que llevaron a Rusia a la llamada Revolución de 1905. Después de esta Revolución de 1905 y sus consecuencias, que ya empezaban a marcar una decadencia del zarismo, entonces Rusia se involucró en una guerra posterior que iba a ser corta también, pero se tornó muy larga, que fue la guerra frente a Alemania. Y de esa guerra larga frente a Alemania salió la Revolución de 1917, que después, 5 años después, se transformaría en una revolución socialista. En principio no tenía ese carácter. Pero ese sale de la prolongación de este conflicto. La tercera guerra
prolongada es la llamada Guerra Fría. La guerra que se desata después de la Segunda Guerra Mundial, la llamada Guerra Fría, prolongadísima. Y la prolongación de esa llamada Guerra Fría condujo al colapso de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué pasará con la prolongación de esta guerra en Ucrania? Que no tiene fin. Eso no puedo establecerlo porque el determinismo, la historia te sirve para comprender los acontecimientos, no necesariamente para prever los acontecimientos. Entonces, sí está ese precedente. Guerras largas han tenido un desenlace totalmente inconveniente para Rusia, pero también es un país que fue una potencia. Estos países que han sido potencia necesitan liderazgos que traten de darle una silla en las conversaciones de las grandes potencias. Y eso representa el liderazgo de Vladimir Putin. Entonces, pasando a otro